Muy buenos días, jóvenes, sean ustedes bienvenidos al Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología de la carrera de Licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazo. Soy el maestro Isaí Flores Lima. Permítanme mostrarles un poco de algunas técnicas que comúnmente puede realizar un biólogo, tanto en el laboratorio como en la investigación. Les voy a platicar brevemente sobre una técnica que comúnmente se desarrolla dentro del laboratorio y que también se desarrolla fuera del mismo, en el ámbito profesional. Esa técnica está dentro de una asignatura que se imparte aquí en el tecnológico, que es la materia de microbiología. En microbiología lo que se busca es aislar, identificar, propagar y estudiar el comportamiento que tienen diferentes microorganismos, por ejemplo, las bacterias. Hacer una siembra de Escherichia coli. En nuestro caso, nosotros vamos a tener una cosecha de bacterias. Vamos a favorecer su propagación y su cultivo para que nosotros los podamos ver, estudiar y analizar más adelante. Dependiendo del tipo de medio, es la forma como se prepara. Una vez leyendo cómo se prepara el medio, hacemos nuestra regla de 3 para saber cuánto tengo que pesar y el volumen que yo voy a ocupar. Bueno, para poder preparar el medio en donde los microorganismos, estas bacterias, deben de crecer, para poder prepararlos, lo que nosotros hacemos es pesar el reactivo y lo tenemos que colocar dentro de un matraz para que se pueda hacer líquido. Existen diferentes medios de cultivo, medios que se les denomina agares, los cuales son sólidos, como una especie de gelatina, y medios que se les denomina líquidos. Para poder prepararlo, lo más habitual es esterilizar el medio para así eliminar cualquier forma de contaminación biológica y pasemos a la siembra en la campana bacteriológica. Después de que ya lo preparé con agua, si se dan cuenta existen grumos pegados en las paredes del matraz. Para poder disolverlo completamente se tiene que calentar. Vamos a ponerle ahorita un tapón extra porque nos va a facilitar la maniobrabilidad cuando esté caliente. Y ahora sí nosotros lo podemos agarrar de aquí y lo podemos manipular. Para poder solubilizarlo, como les había comentado, lo vamos a colocar aquí en una fuente de calor. Yo les recomiendo siempre el mechero Bunsen. Hasta este punto vamos a calentar hasta disolver y ahorita les muestro los siguientes pasos. Una vez que el medio que queremos disolver empezó a hervir, lo enfriamos para que la espuma se reduzca. ¿Cómo sé que ya un medio ya está listo? Cuando ya se vuelve translúcido. Como podemos ver, ya los grumos de abajo ya no están presentes y el medio ya se ve cristalino. Después de preparar un medio, habitualmente nosotros tenemos que medir el pH, porque en esto del calentamiento se puede mover un poco y dependiendo del agua puede interferir el valor del pH. Cada medio de cultivo en la etiqueta viene el pH al cual se debe de ajustar. En este caso, el medio Luria Bertani trabaja en un pH de 7. Introducimos y vimos que el pH de esta solución es de... Cambia mucho, entonces podemos interpretar que su pH es, vean, ya apareció la leyenda ready, listo, 6.47. Podemos dejar así, depende del uso que le vayamos a dar, o podemos hacer el ajuste agregando ácido o base para que lleguemos al valor de 7. El medio de cultivo es una especie como de gelatina y se tiene que pasar a esterilizar. La técnica de esterilizar tiene un gran valor en microbiología porque lo que hace es erradicar y eliminar cualquier forma de vida microbiológica que esté presente, por ejemplo, en la superficie del matraz, en la superficie del papel y obviamente dentro del medio que va a ser el alimento para esas bacterias. Para hacer esterilización necesitamos un autoclave. Existen diferentes modelos, desde muy pequeñas como este caso. Nosotros introducimos nuestro material a esterilizar dentro del autoclave y aquí en su interior hay agua. ¿Cómo funciona esto? Mediante calentamiento generamos vapor de agua y ese vapor le vamos a evitar su salida. ¿Cómo evitamos? Una vez que la presión empieza a descender,
la aguja que se mantenía en el valor de 15 PSI empieza a bajar. Esta aguja debe de llegar en 0. El sonido que se escucha son de las pequeñas fugas que puede tener las autoclaves. En el proceso de bajada de temperatura, nosotros procedemos a hacer la limpieza de la campana en donde nosotros vamos a sembrar. El proceso de limpieza consiste en la campana de la siguiente forma. Tanto el techo, paredes y superficie de la mesa se deben limpiar de adentro hacia afuera. Toda la superficie que esté en contacto. Por lo general se utiliza solución de alcohol acetona, alcohol al 70, acetona al 5%, o también se puede utilizar otro tipo de desinfectante como lo que es el hipoclorito de sodio al 5% o solución de yodo. El calor se tolera la mano, ya puedo trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Tapamos y vamos a llenar el tapo, cambiamos, le hacemos una petri, debe sujetar con 2 o 3 dedos y se la tapa, doblar la tapa, abrir y cerrar. Tapo. Para colocarla, tengo que deslizar. No la coloco así, no se inclina y puede parar la tapa. Arrastro y una tecla abierta. Nosotros podemos hacer diferentes usos de la caja. Para aprovechar mejor ese espacio, en ocasiones diseñamos zonas de siembra. Por eso se ve que está trazado con ese plumón. Para hacer una siembra necesitamos un asa, y ese es el asa de platino, la cual necesitamos esterilizar al rojo vivo. Una vez esterilizado ese material, lo enfriamos en un costado del agar o de una superficie fría. Tomamos la muestra, como podemos ver es una caja previamente inoculada, y hacemos una ralladura en la superficie de esa gelatina, en la superficie del medio. Este tipo de técnica se llama estriado por difusión o difusión por estriado, el cual consiste en hacer un pequeño barrido de una muestra que tenga bacterias o la presencia de vida microbiológica, y es esparcir sobre la superficie del agar. Nuevamente hacemos el rayado en la zona número 2 para ese propósito, y entre cada siembra, entre cada toma de muestras, siempre debemos de esterilizar nuestra asa. Una vez que se termina la siembra, el último paso es colocar nuestras cajas Petri. Aquí la gelatina que tiene los nutrientes para el medio de cultivo de las bacterias. Lo que procedemos es a incubarlas. Le vamos a dar una fuente de calor, la cual para estos tipos de organismos es muy a gusto, y las colocamos de forma invertida. ¿Para qué? Para que la humedad no toque nuestro agar, ¿sabes? Con el calor empieza a humedecerse el cristal, porque tiene agua este medio de cultivo, y entonces puede humedecer este agar. Para evitar eso hay que ponerlos boca arriba para que la humedad quede en las tapas. Entonces cerramos la cámara, programamos el equipo a 29 grados, ahorita bajó porque se dejó abierto, y esperamos un lapso de 24 horas para ver los resultados.